se quedaron solo en Europa. Desde México se gestó una parte de la historia. Nazis en México. Espías, alianzas y traiciones. Una docuserie histórica producida por Político MX en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Gracias a Político MX, en este momento ustedes pueden reclamar 30 días gratis de Podimo, donde además la gran sorpresa y lo más emocionante es que hoy ya pueden escuchar el primer episodio de Nazis en México. El lanzamiento oficial es mañana, pero desde hoy pueden escucharlo. Pudiera pensar, pues es que es un tema súper morboso, ¿no? Que a lo mejor ya está quedando un poco en el olvido para las generaciones más jóvenes. Pero la verdad es que nosotros consideramos, siendo amantes de la historia y de la política, que esta parte de la historia está muy bien investigada y tenemos grandes especialistas como Esther, como Bruno, y tantos otros que participan en este proyecto, pero que tampoco es tan conocida, digamos, no es un capítulo importante de nuestra primaria o secundaria, ¿no? No olvidar, que no se olvide. Y como decía ahorita Poncho, un poco las nuevas generaciones quizá no han tenido una fotografía clara de lo que fue el Tercer Reich, de lo que fue el Holocausto, de los sufrimientos, de los peligros, de los avisos también para que se llegara a ese momento. Y creemos que este formato de podcast, de audioserie, es una muy buena opción para poder acercarnos a las nuevas generaciones, para que justamente estos eventos no se olviden, se mantengan en el colectivo, se mantengan en la conversación y así evitar que esto pueda ocurrir de nueva cuenta. Es una docuserie histórica como no ha habido otra en México. Y ustedes lo van a ver cuando le den play al primer episodio de Nazis en México. Y hay mucho por comentar respecto de cómo lo construyeron, cómo lo hicieron, a quién recurrieron. El podcast es interesantísimo. Vamos con el teaser del primer capítulo. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, decisión que lo confrontó con Estados Unidos. Alemania ofreció comprar el petróleo mexicano y nuestro país aceptó. Durante el gobierno cardenista, las posturas nazis eran libres. Diarios impresos y estaciones de radio hablaban a favor, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Episodio 1. Cuando México se alineó al Führer. Los nazis no se quedaron solo en Europa. Desde México se gestó una parte de la historia. Nazis en México. Espías, alianzas y traiciones. Una docuserie histórica producida por Político MX en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. A pesar del nunca jamás que se heredó del Holocausto, pues hemos visto que a partir de entonces ha habido genocidios diversos en distintos puntos de la Tierra. Es necesario estar muy alerta para poder, como decían en algún momento, detectar el huevo de la serpiente. O sea, ese huevo de la serpiente que eventualmente va a salir del cascarón y que probablemente puede arrasar de una manera brutal, como lo hemos visto en tantos otros lugares. Claro que no con las características que tuvo el Holocausto. ¿Por qué necesitamos un podcast que hable de temas que son recurrentes como el nazismo? No únicamente es la generación del morbo, también es la posibilidad de que las nuevas generaciones y la gente que utiliza este tipo de plataformas se acerquen a una forma distinta de aprender. Pero lo que ocurre en este país es muy peculiar, porque México, durante la Segunda Guerra Mundial, está atravesando por un cambio de concepción respecto al comunismo y al socialismo. Y es por eso que estas medidas van a comenzar a popularizarse. Qué sé yo. Este podcast nos ofrece un lado B que muy poca gente conoce, que incluso se lee en clave de thriller. Y eso es lo que yo creo que como podcast te vuela los sesos, ¿no? Porque en realidad tú estás escuchando una radionovela que estaba afincada en la realidad, y entonces como experiencia sensorial y de aprendizaje y de consumidor de cultura y de contenido de alta calidad no tiene parangón, ¿no? Pues escúchenlo, coméntenos, hagamos comunidad, díganos qué les parece, y por supuesto reiterar el agradecimiento a nuestros invitados de hoy, a Esther Chabot, a Bruno Chávez. Gwendolyn, mil gracias por todo.
Juan Pablo, mil gracias por todo y pues nos despedimos. Hasta luego.